Hola, buenas. Aquí vamos a empezar un live con Alejandra Ruibal y vamos a hablar de la enfermedad como mensajera. Bueno, voy a ver si se conecta Alejandra para poder... Aquí, ya la estoy viendo. Aquí. Muy bien, vamos a dar paso. Para empezar este live tan interesante sobre la enfermedad como mensajera. Hola. Hola, ¿qué tal, Laura? Muy bien. A ver, aquí vamos a poner un poco el vídeo Acomodarnos de aquí. manera sí que nos vean. A ver, voy a levantar un poquito. ¿Se nos ve? Sí, si puedes, yo también. Ahí, sí, porque, Ahí. a ver, ahí. Sí, hay que acomodarse al principio porque Después cuando se divide la pantalla, entonces sí, sí, nos cambia, ¿no? se cambia. A ver, espera. Exacto. Yo creo que ahí, no. Ah, Bueno, ahí, más o menos, ahí más estamos. o menos. Bueno, qué bien, Alejandra. Me hace ¡Qué bien, Laura! mucha ilusión tener este live contigo. Veo que nos están saludando, que nos confirmen si se nos ve bien, si se nos escucha bien. Y así podemos hablar de este tema tan interesante. Os presento a Alejandra. Alejandra, bueno, hace un poco de todo. Yo creo que hace un poco de magia, ¿eh? Porque, mira, nos dicen que todo perfecto. Pero bueno, Bien, bien. Alejandra, nos vas a explicar porque, bueno, haces muchísimo medicina china, o sea, terapia oriental, qigong, también temas de tarot. Bueno, yo creo que todo lo que está relacionado con la salud, con el bienestar, con la energía sutil, que es uno de los temas que vamos a comentar hoy. Y ahí pues tienes muchísima experiencia, acupuntura, tienes tu propia, o sea, haces terapia presencial, haces terapia también online, Hago Alejandra. terapia también online, Vale, sí. pues para que lo sepa también el público, terapia presencial, terapia online y todo muy relacionado con esta visión oriental y bueno, de englobar creo el cuerpo en todos sus cuerpos, ¿no? Sí, es así como lo estás diciendo, ¿no? Hago todo eso y obviamente todo eso lo empiezas a fusionar y te da la visión de un ser de humanidad que no es cuerpo solamente, ¿no? El concepto que a mí, con el que más vibro y entre otros, que es un espíritu conformado, ¿no? Entonces, somos espíritus conformados. Entonces, claro, ahí ya en la idea de ¿Conformado? un ¿Qué quieres decir con conformado? que adquiere una forma. Vale. Entonces, en realidad somos espíritu, somos energía sutil, somos científicamente, además ya lo han demostrado, nuestra estructura física está compuesta igual que la de las estrellas a nivel físico, ¿no? Y a nivel energético, somos esa materia oscura, esa materia universal, somos lo mismo. Entonces, esa gran energía que en determinado momento adquiere una forma. Es un espíritu que se conforma, ¿no? Que adquiere una forma. Ujú. Obviamente, al adquirir una forma y la forma es en relación a este planeta en el que estamos ahora. Entonces, ¿cómo surgimos como seres de humanidad? Como un resultado de la energía del planeta Tierra y la energía del cielo, la energía del universo. Esa acción de esas dos energías conforman a un ser de humanidad que somos cada uno de nosotros. Eh, esta, esta visión es una visión oriental y de la alta antigüedad, ¿no? Los textos antiguos en los que se basa la medicina china son hermosísimos porque describen al ser en la alta antigüedad. Estamos hablando de textos que tienen ya 5.000 años de antigüedad, ¿no? Concretamente, por ejemplo, el Zhou el libro base de la medicina china y de la medicina oriental es el Nei Ching,
que está compuesto por el Zhou y el Lin Shu. El Zhou es un libro exquisito, no es de fácil lectura, no es me tiro en las vacaciones, me lo leo, porque además hay que leer mucho entre líneas, pero el Zhou es toda una charla entre el emperador amarillo y su médico de cabecera, Guan Ti y Kipa, y el emperador le va haciendo preguntas al sabio, que es el médico de la corte, ¿no? Y él le va describiendo todo, ¿no? Entonces ahí cuenta que en la alta antigüedad los seres vivían en perfecta armonía entre las energías del cielo y las energías de la tierra, y que por eso los seres no enfermaban. La enfermedad no existía como tal, porque todo su ser, tanto físico como espiritual y emocional, estaba en perfecta armonía con estas dos energías. Entonces podían vivir cientos de años sin deteriorarse, ¿no? Y además dice algo que me gustó mucho, hoy estaba así como repasando, ¿no? El texto dice, déjame ver, ¿cómo es que dice? Dice, vivieron en armonía con las artes de la divinidad. Ni más ni menos. Casi nada. Casi nada. Claro, también, bueno, mira, tenemos aquí una tocaya, Liliana. Liliana es uruguaya. Y nosotras, bueno, tú eres uruguaya y yo soy de origen uruguayo. O sea que aquí estamos. Pues ni más ni menos, o sea, la divinidad, ¿no? Y quizá eso también lo que nos dice es que la divinidad está en nosotros. Exacto. Lo que pasa es que al vivir en el cuerpo es como si lo sintiéramos separado, ¿no? Hay una teoría, me gustaría, a colación de lo que estás comentando, me gusta mucho un hombre que se llama Emilio Carrillo, que es sevillano, no sé si lo conocéis, pero él es un hombre que, bueno, en una operación, él perdió la vida. Bueno, o sea, entró como en coma, ¿no? Tal, y él pudo observar, pues, lo que había después, ¿no? Lo que es lo típico del túnel, la luz, etcétera. Entonces, pudo verse desde afuera, pudo ver lo que pasaba, lo vinieron a buscar sus padres que habían fallecido, incluso había una tía presente que dice, uy, pero ¿qué hace mi tía aquí si no está muerta? Bueno, o sea, fue muy curioso y lo explica. Entonces, él una vez volvió, ¿no? Porque lo reanimaron, entonces empezó a indagar mucho sobre estos temas, ¿no? Y digamos que fue como su conexión espiritual, pero aparte es un hombre, bueno, que ha leído, no sé, es increíble, os lo recomiendo. Pero está muy bien, o sea, a mí me gusta mucho porque explica un tema muy relacionado con lo que tú dices, y es el coche y el conductor, ¿no? Él dice que el coche es lo perecedero, ¿no? Es el cuerpo, son las emociones, la mente, ¿no? Todo lo que después de la muerte es perecedero, o sea, desaparece. En cambio, el conductor no desaparece, que sería el espíritu, ¿no? Lo que hablamos, lo que continúa. En cambio dice que creo que es lo que nos pasa, y por eso lo comento, ¿no? Que nos identificamos mucho con el coche, nos identificamos con el cuerpo, nos identificamos con las emociones, nos identificamos con el pensamiento y nos olvidamos de que somos el conductor. Sí, ¿verdad? Sí. Alejandra, es que y por eso cuando decías lo de la divinidad está en ti y que somos, tú lo has dicho, ¿no? Un espíritu conformado, pues me ha recordado mucho a este símil del coche y el conductor, ¿no? Y con qué nos identificamos, si con el coche o con el conductor. Con el conductor. Teniendo en cuenta a eso que estás diciendo y esto que te venía diciendo de la divinidad, ¿no? Me viene la idea de somos divinidad, somos una manifestación de la divinidad. Entonces, en realidad es divinidad que decide, quién sabe por qué, ¿no? Dice, ¿no? Como dice la Biblia, por ejemplo, como texto sagrado, ¿no? Está Dios ahí, dice, y Dios dijo, hágase, y empieza a decir, ¿no? Y empieza a soltar un pedacito energético, ¿no? Empieza a enviar energías y va creando, pero va creando desde esa propia energía, ¿no? Y entonces, si hay en los textos antiguos nos dicen que hay una única fuerza que
es el uno que crea el 2 crea el 3 y el 3 es todo lo que existe, ¿no? Y de ahí vienen los 10.000 seres, ¿no? Que nos cuentan, ¿no? Entonces, en realidad es esa misma. Entonces, somos la misma materia y somos la misma divinidad, Laura, yo, cada uno de las que están aquí, de los que están aquí escuchándome, pero también la taza en la que las dos estamos tomando esta infusión calentita, pero también el jengibre que le puse a la infusión, también es divinidad. La lechuga que me como es divinidad. Entonces, claro, si cambiamos la forma de vernos, ¿no? Y dejamos de identificarnos con el coche y nos damos cuenta que en realidad el coche también, ahora mira, le voy a dar una vuelta a las palabras de él, el coche es la misma materia en realidad que la del el conductor, pero manifestándose de diferente manera, entonces cambia todo como nos vemos, cómo vemos al otro, a la otra y cómo nos vamos a ir a relacionar con nosotros y con los demás, ¿no? Y eso es un tema muy importante a la hora de la aparición de la enfermedad, ¿no? La enfermedad en realidad como tal podríamos hasta decir que no existe, porque si somos divinidad, somos perfectos, entonces no hay enfermedad. En la divinidad no hay enfermedad porque no hay error, pero la divinidad tiene que conectar. Nos hemos hecho tan pesadas y tan pesados en esta materia que hemos desconectado esa comunicación o esa divinidad, ¿no? Nosotros mismos. Y lo hemos desconectado, entonces creo que la divinidad usa el mensajero. Y ahí viene, ¿no? El título de esta charla. Necesita un mensajero. Porque como estamos tan pesados y no escuchamos y no estamos prestándole atención al mensaje divino, entonces tiene que usar un mensajero. Y aparece la enfermedad como mensajera. ¿Y qué es lo que se hace de toda la vida? En todas las películas lo vemos, cuando aparece a caballo el mensajero para decir que pasó tal cosa, se le corta la cabeza. ¡Claro! Y entonces, claro, decimos si no está igual. ¿Cómo nos relacionamos como la enfermedad? Nos trae, ¡guau! Es el enemigo. Y le cortamos la cabeza a la enfermedad. Y pasamos a tener un lenguaje de guerra. El lenguaje médico y el lenguaje en general es totalmente de guerra. La lucha contra el cáncer, la lucha contra, ahora, al pobre virus del coronavirus, ¿no? Lo queremos destronar a como sea y estamos en una guerra, esto sí, es toda la humanidad en guerra con este virus, cuando de toda la vida los virus los necesitamos para vivir al igual que las bacterias. Totalmente, totalmente. Y de hecho así empezó nuestra conversación, ¿no? Ahora vamos a empezar con el tema del COVID, ¿no? Pero lo que has dicho, ostras, es que además concuerda, bueno, claro, ¿no? Todo, pero me encanta que lo comentes, ¿no? Lo del 1, el 2 y el 3, porque tengo la sensación de que nos hemos quedado en el 2. Exactamente. ¿No? Es, bueno, ¿Sí? Es mi sensación, ¿no? Tengo la sensación de que nos hemos quedado en el 2 y que no vemos ese 3 que conforma todo y que somos parte del todo, ese 3, sino que nos sentimos en el 2 y por eso todo es tan dual y todo es tan esto sí, esto no, ¿no? O sea, nos hemos quedado en esa dualidad, ¿no? Hoy hacía también el vídeo de las energías y hablaba del plexo solar, que claro, el primer chakra, que es el chakra tierra, ¿no? Que nos conecta con el cuerpo físico, ¿no? O sea, muchísimas cosas. El segundo, el de la creación, y el sexual, etcétera, etcétera. Y el tercero es el de la dualidad, pero lo interpretamos como una lucha y separación y lo que nos está pidiendo es una aceptación y una inclusión para poder crear la tercera vía, que lo explicas tú, que de esa manera se amplían las posibilidades, o sea, nosotros nos quedamos en el 2 y lo vemos las cosas blanco o negro. Claro. En vez de conectar con esa energía vital, que además es el chi, es el jara, ¿no? Es la energía vital que tenemos, que nos ayuda a accionar y nos quedamos en esos 2 en vez de en el 3, que serían 50.000 opciones. Y además, de esa manera podríamos, o sea, también es el de la elección. Y ahora es como no podemos elegir porque estamos intentando tapar lo que no queremos sentir las emociones del segundo chakra, que ahora entraremos en
las Sí. emociones también, y nos quedamos ahí estancados luchando contra lo que no queremos en vez de invertir nuestra energía en lo que sí. Lo que tú dices, Ujú, en vez de invertir nuestra energía en la salud, la invertimos en luchar contra la enfermedad. claro. Y si tú ves, no hay, hasta ahora no hay nadie a nivel de la medicina que dé un mensaje de salud. La medicina ha puesto su foco en la enfermedad y no en la salud y no en la prevención. Si uno va al médico y tiene un diagnóstico, y sobre todo esos diagnósticos que a nivel energético, quiero aclarar esto, a nivel energético, cuando aparece un desequilibrio energético y aparece eso que llamamos enfermedad, a nivel energético no es ni bueno ni malo, es un desequilibrio aquí o allá. No es nada Exacto. más que eso. No hay juicio de bueno o malo. El juicio de bueno o malo es cuando estamos en la dualidad. Si Ahí. no es un desequilibrio, claro, se desequilibró. No está funcionando ni a nivel físico o a nivel energético, no hay, y ya. Pero si uno va al médico y le dan, por ejemplo, un diagnóstico, como puede ser, digo cáncer, porque es el que más asusta hoy en día, ¿no? Cuando a alguien le dan un diagnóstico de cáncer, entonces te dan el diagnóstico de cáncer y enseguida te van a decir posibles tratamientos. Hay que operar, o hay que hacer quimio, o hay que hacer inmunoterapia, o hay que hacer no sé qué, pero no le preguntan al paciente, y esto lo sé de cerca, no por mi diagnóstico, pero cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer, que yo lo acompañaba, el médico nunca le preguntó qué alimentación tenía, cómo estaban sus emociones antes de la enfermedad ni durante la enfermedad. No, era un tumor, dejó de ser un ser humano para ser un tumor al que había que combatir o al que ya es terminal, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, hemos perdido esa visión de, bueno, ¿y cuál es el mensaje, no? ¿Por qué? Guiar al paciente también hacia la salud, ¿no? Porque podemos estar de diagnóstico con enfermedad y si lo vivimos desde la salud y desde me armonizo con esto que tengo y agradezco esto que tengo, no me siento ni siquiera enferma. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aquí me gustaría añadir dos cosas, Alejandra. Una, desde la visión oriental, ¿no? Que estábamos hablando, desde la medicina china justamente se ha dirigido siempre mucho más a la prevención. Y yo he Exacto. estado muchas veces en China y cada vez que iba a hacerme reflexoterapia, luego veía en los parques constantemente a la gente haciendo tai chi, o sea, y yo no lo llegué a vivir, pero sí que sé que habían restaurantes donde tú entrabas, te miraban la lengua y los ojos, hola Guiomar, Hola, Guío. pues en el restaurante, en la puerta en la entrada del restaurante, te miraban la lengua y los ojos, ¿no? Que es lo que tú haces también. Y de ahí te decían justamente lo que comentas para equilibrar qué alimento era mejor para ti en ese momento. Y tiene, claro, Total prevención, prevención total. claro, y porque además vamos a entrar para explicar un poco en términos muy sencillos, ¿no? De cómo es el concepto este de la medicina china. Esa energía que está ahí, lo voy a contar como cuento y como para niños. Esa energía que está ahí decide manifestarse, ¿no? Que está en ese plano celeste, actúa con las energías de la Tierra, ¿no? Que las energías de la Tierra serían las energías de las 4 estaciones del año, y la quinta sería ese estío, ¿no? Ese término de pasaje entre una estación de la otra, porque no nos acostamos con calor y nos levantamos al otro día con frío. Hay como un término, entonces serían esos 5 movimientos de energía que interactúan con estas energías que vienen del cielo, ¿no? Se habla de los 4 soplos celestes y los 4 soplos terrestres, ¿no? Los 4 soplos serían las orientaciones. Entonces nos cuentan que desde el norte sale una energía que se materializa y se materializa en la energía del riñón, que además se materializa como en la energía del riñón, pero esta energía y esta materializarse en riñón tiene además un sabor y una emoción, ¿no? Entonces, cada uno de los 5 órganos y de las 5 entrañas de nuestro cuerpo, ¿no?
se relacionan con una emoción, con un sabor, con un sonido y con una estación del año y con un sentido, ¿no? Entonces, claro, si sabemos esto, sabemos, por ejemplo, el riñón es de donde surge todo. Van a ser, de a partir de ahí del riñón, se van a ir creando, del riñón pasa la energía que se empieza a expandir en el hígado al corazón, el corazón al vaso y el vaso a los pulmones, ¿no? Este movimiento de estos órganos tienen a su vez cada uno un color, el negro, el verde azul, el rojo, el amarillo y el blanco. Después tienen como sabores el salado, el ácido, el amargo, el dulce y el picante. Y entonces, y los colores, lo dije, sí. Entonces, si tenemos en cuenta esto, claro, ya podemos prevenir, porque ¿cómo voy a nutrir a cada uno de esos órganos? Con un color, con un sabor. Y entonces, para cocinar equilibrado, teniendo en cuenta esto, le pongo los 5 colores, le pongo los 5 sabores, y no puede predominar ninguno porque el equilibrio está en la exquisitez del poco, ¿no? Claro. No de la abundancia. ¿Y qué es lo que pasa? Somos una sociedad que se mueve entre dos sabores, que son el dulce y el salado. Y comemos muy dulce y comemos muy salado. Estos dos sabores van a desequilibrar, porque en poquito van a nutrir el salado es el sabor del riñón, ¿no? Y el dulce es el del vaso y el del estómago, ¿no? Y lo van a nutrir, pero en exceso, claro, en exceso, quedo ahí, ¿no? Y me estanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea ya un desequilibrio en todo. Se crea un desequilibrio en todo y como cada uno de esos órganos viene de la mano de una emoción, se va a desequilibrar también la emoción. Claro. Y entonces, la emoción de los riñones, que es la responsabilidad con la vida, porque claro, es de donde surge la vida, entonces soy responsable a cuidar esa vida que se me ha dado, ¿no? Y tengo que estar en alerta para ese cuido. ¿Qué es lo que pasa? Se me desequilibra y aparece el miedo. Sí. Y somos una sociedad miedosa. Y el poder lo sabe y lo usa además y nos meten más miedo. Y cuanto más miedo nos meten, la energía de nuestros riñones se va cada vez debilitando, cada vez más, y entonces ya ahí se desequilibra todo. Y aparecen un montón de patologías que puedan tener directamente con el riñón y la vejiga, pero sí, no es solamente ellos dos, sino que es la zona. Y entonces está ahí el chakra base, ¿no? Y la sexualidad. Bueno, ahí está el segundo chakra. El chakra base está más abajo, pero el segundo chakra está sí, ahí. Digo ahí, es la creación. Sí, es la Lo que pasa que energéticamente la energía del riñón va a todo, desde la base hasta su riñón, agarra los dos chakras. Sí. Pero sí está relacionado con el elemento agua, con la creación de vida, claro, con el segundo chakra, que es la creación de vida, ¿no? Y somos una humanidad que no apuesta por la vida. No, claro. Y no apostamos. Que con estos elementos, cuando por ejemplo en China vas al restaurante y te miran la lengua y los ojos, ahí ven el desequilibrio que puedas tener en ese momento y te aconsejan conforme estos elementos que has comentado para volver al equilibrio, porque de eso se trata, ¿no? O sea, nuestro cuerpo, aparte es eso, ¿no? Nuestro cuerpo es sabio y busca volver al equilibrio, y de hecho el síntoma es para que volvamos al equilibrio. Y ahí está. Un tema del cáncer, porque mira, como también me estaba preparando, lo acabo de leer y me ha impresionado, porque, a nivel sistémica, ¿no? A nivel constelaciones familiares, se trata también la enfermedad porque tiene que ver con la parte emocional y con la parte ancestral. Y de hecho los riñones nos conectan con la parte ancestral. Y ahí es cuando también una de las cosas que has dicho, ¿no? De que hay que agradecer, de que hay que honrar y tal, pues es lo que no hacemos. Y lo que quería decir es que muchas personas que están en el mundo de las constelaciones están también muy unidas a la visión del doctor Hammer, que es la nueva medicina china germánica, ¿no? Y aquí también, nueva medicina germánica. Entonces, he leído que en Israel desde hace años se aplica, o sea, se ha instruido
a los médicos y al sistema para utilizar esta nueva visión. Y en el 2008 salió un report, que es que me lo he apuntado porque me he quedado bastante impresionada, pues ha salido un informe del director nacional de cáncer diciendo que constatan que en Israel, o sea, de pacientes hebreos, hay un 98% de supervivencia en enfermos con cáncer, porque se aplica la visión germánica del doctor Claro, Hahn. Hola, claro. Marcel. Pues, y justamente es eso, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Del cáncer, que es algo que ha sacado, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Del miedo que le tenemos y cómo reaccionamos, ¿no? Y en vez de lo que tú decías, ¿no? En vez de aplicar esa visión preventiva y de que intentar averiguar qué es lo que hace que aparezca el cáncer, no, nos vamos a la parte de después y ya está. Y ya está, y queda en eso, ¿no? Y entonces ahí es donde el cáncer, o sea, la enfermedad del cáncer estamos hablando ahora, pero Ujú. según dónde va a estar localizado en nuestro cuerpo, también nos va a traer un mensaje que es diferente. Y después hay un mensaje que también que es personal, porque y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo si un cáncer de útero es un cáncer de útero, tiene que ver, es lo mismo en una mujer que en otra, localizado, tiene que ver con esas energías, obviamente tiene que ver con lo que implica el ser mujer, ¿no? Pero la historia de vida de cada una es diferente. Y Ujú. ahí es donde cada una tendrá que escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que te está queriendo decir? Que tampoco, pero tampoco hay que ponerle mente, porque si no, a veces caemos y esto yo lo veía pensando, ¿no? En esta charla, como si la enfermedad nos trae un mensaje y si me desequilibro, me enfermo, y entonces cuando me enfermo, si estamos en esta visión que tienes tú, que tengo yo y que tiene tantas otras personas, terminamos sintiéndonos culpables. Mm. Y pasa muchísimo, Sí. porque es como, ¿cómo me voy a enfermar, no? Si tengo que estar en equilibrio. ¿Y qué me está queriendo decir? Yo me acuerdo, a mí hace muchísimos años me hicieron una histerectomía, me quitaron útero y ovarios, ¿no? En el proceso, me acuerdo que había gente y me decía, ¿y cómo? ¿Y cómo a ti te está pasando esto? ¿Y qué tendrás que cambiar para que esto te mejore y no te tengan que operar, no? Entonces, ahí es como que una tiene que decir, a ver, un momento. El otro está diciendo porque mi enfermedad y mi situación le está removiendo situaciones personales. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. La enfermedad del otro nos remueve, nos trae un mensaje que también que es personal. Cuando sufro por la enfermedad del otro es porque el otro me está haciendo de espejo a mí y tengo que ver cuál es mi sufrimiento y cuál es mi dolor, ¿no? Y entonces ahí vernos y decir, a ver, yo tengo una historia de vida, yo sé por qué me está pasando esto, y también hay otra parte que no sé por qué me está pasando, pero que sé que tiene que ver con mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mis ancestras, que han vivido un montón de cosas. Entonces, esto se manifiesta ahora porque tengo la posibilidad de aceptar esta mensajera y darle una respuesta. Sí. Y no pasa por la mente, no pasa por entenderlo a nivel mental tampoco. No. Y además, Ahí ya, claro, y además, lo que dice el doctor Hammer es que la enfermedad también es la resolución de un conflicto. O sea, que cuando manifiestas el síntoma, la enfermedad, sobre todo, y por eso ahora entraremos también en el COVID. Por ejemplo, los resfriados, las fiebres y estas gripes y virus son resoluciones de conflicto. O sea, en el momento que lo tienes es porque estás resolviendo un conflicto que tenías, por lo tanto es buena señal. Pero lo claro, que tú decías, a mí me ha pasado también. Yo he pasado el COVID 3 veces. Y la gente también me decía, pero a ver, pero si estás con también la espiritualidad y te cuidas y no sé qué, claro, cuando pase el primero,
bueno, ok, pero los otros dos yo también empecé a preocuparme, como diciendo, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Claro. O sea, es lo que tú dices, ¿no? Esa sensación de culpa que el otro te mira como diciendo, oye, ¿y tú? ¿Y tú? Tengo también, bueno, curiosidad, ¿no? Una persona que conozco que, bueno, me pidió consejo para un hijo con un tema de que yo también tengo, y el hijo decía, pero si ella lo tiene, ¿por qué no se lo cura? Y a mí sí, ¿no? ¿No? O sea, muy curioso, pero es lo que tú dices. Primero, que cuando sale es una resolución del conflicto. O sea que ha resuelto un tema y sale, es como si del cuerpo se pudiera salir y ya está, y lo sueltas y lo liberas. Y aparte, es lo que tú dices, ¿no? El hecho de que tengas esos síntomas y tal significa también que estás trabajando, que estás tratando muchos temas y que tienen que salir, es que tienen que salir del cuerpo. Yo desde que Claro. me puse también con temas de constelaciones, acababa las constelaciones, tanto como representante como las mías, con unos síntomas y era porque estaba sacando trauma, pero ahí venga, venga y venga. Y al principio también, ¿no? Era como, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Pues no, es consecuencia de todo el trabajo que estoy realizando. Y ahora ya me lo tomo como, ahora vuelvo a tener COVID. Bueno, a ver cuál va a ser el mensaje. Claro. ¿Verdad? Yo tuve COVID ahora en diciembre, ¿no? En las fiestas, y fue también un poco como, a ver, ¿y el COVID? Entonces, claro, ahí una se sienta y cada una va analizando de por qué. Ah, sí, a mí ya me venían avisando de que, claro, yo venía trabajando y sabía que estaba soltando. De hecho, en diciembre, cuando tuvimos el foro de la intuición, ahí me agarré una gripe que quedé hasta sin voz. Y Ujú. después de eso, claro, yo venía y sabía que venía y venía con un cansancio, ¿no? Y vino el COVID a resolver y claro, en eso de estar 10 días, a mí me tocaron 10 días, no los 7 de ahora, los 10 días acostadita, así, ¿no? Me lo pasé genial, tan tranquila, descansé un montón, agradecí primero ahí, y claro, y ahí uno va analizando cosas, pero el primer día fue primero cómo me enfermé y no me di cuenta, el segundo, la culpa de si había contagiado a alguien, y si contagié a alguien, y te viene enseguida todo eso. Entonces dices, a ver, bonita, toca el freno del coche, frena el coche, ¿no? Que lo estás conduciendo tú. Y a ver, vamos a frenar y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, trae todo eso para ti. Si alguien se enferma porque tendrá que, es su manifestación de su conflicto, pero no es que sea tu culpa de que el otro se contagió, ¿no? Sí, porque, Exacto. porque obviamente uno no le tiró, no le tosió en la cara por gusto. Ahí sería una responsabilidad, ¿no? Entonces, es ahí, empezar a ver, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso de que lo que dice Hammer es resolución del conflicto. ¿Por qué es importante? Y lo voy a recalcar también, Laura, porque si no nos viene eso de atrás que está en ese mensaje genético que traemos de que la enfermedad es un castigo y es Ujú. un castigo divino y no es un castigo divino. Claro, pero se ha visto y lo hemos vivido como un castigo divino hasta ahora, sino que no es un castigo divino, sino que es un mensaje divino. Sí. Entonces, claro, cambia totalmente la cosa. Si podemos darle esa vuelta, ya no es lo mismo. Mm. La enfermedad puede seguir instalada, se va a ir resolviendo como se tenga que resolver, porque también tenemos que entender que hay cosas que se escapan de nuestras manos Sí. y que a veces la enfermedad viene para instalarse y acompañarnos, pero el tema es cómo lo vivimos. Sí. Totalmente. Entonces, Totalmente. ahí me parece que es muy importante estar presente en eso. Nos trae un mensaje, es un mensaje divino, no es un castigo del cielo. Ninguna enfermedad es un castigo del cielo. El cielo no va a castigarse al mismo, ni que el cielo fuera masoquista. Claro, yo siempre digo, ¿pero qué? ¿La divinidad qué es? Masoquista. Porque si cada uno de nosotros somos parte de esa divinidad, entonces ¿qué? ¿Nos está machacando porque sí? No. No puede ser. Cuando aparece una situación también problemática externa, ¿no? No es una trampa que te pone, es algo que porque puedes con eso. Y eso es Ujú. importante.
todo lo que nos venga es porque podemos con ello, en Total. principio. Porque la divinidad no va a ir en contra de su propia creación. Ujú. Sí, 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 sí. Y claro, esto que hablábamos, ¿no? Del COVID, que además es a nivel global, ¿no? Una de las cosas que yo he podido, como cuando yo lo pasé también, que además sentí que tenía que resolver en mí el abuso de poder. Dime qué Y, me decías. y además es algo que creo que es lo que está pasando, ¿no? Pero justamente en mi caso no tenía que ofrecer resistencia a la autoridad, sino aceptarla tal y como. Aceptarla, Entonces, para mí aceptar. fue un mensaje increíble y pensé, vaya mensaje también como para todos, ¿no? O sea, ese es el mensaje que me trajo el último COVID, que me impresionó bastante y que esto también es algo que se asocia, por lo menos en constelaciones, a cualquier enfermedad, es el, y sobre todo cuando son así resfriados, gripes y virus, es abrirse a algo nuevo. Y cuando hoy he vuelto a leer esto, he pensado, ostras, es que el COVID que es un virus, en realidad nos está haciendo como una especie de purga, de purificación, para que, porque las gripes, también desde la visión de Hammer, son saltos cuánticos. Entonces, me da la sensación de que este virus, que aunque en algunos casos, o sea, ¿qué ocurre? Y aquí vamos a hacer una puntuación, ¿no? Que en el caso de que tú superas ese virus, Ujú. estás haciendo un salto cuántico y abriéndote algo nuevo. Si lo haces así sin resistencia, no, seguramente no vas a tener secuelas y lo vas a pasar normal. En el momento que tienes secuelas es porque te está diciendo algo, te está dando algún mensaje para que cambies algo, o sea, para que equilibres algo de tu vida. Y Ujú. en el caso de que mueras, ¿no? En el caso de muerte, es quizá porque tu espíritu no, o sea, aquí hay dos mensajes que he podido más o menos entrever, ¿no? O que no estás preparado para ese salto cuántico, Ujú. o que eliges como espíritu morir para reencarnarte en otra cosa más necesaria. Sí, que en realidad la muerte también sería, sería un mismo, un salto cuántico también, ¿no? Claro. Pero claro, a otra, pero eso de algo más necesario me parece clave porque en la visión también energética, cada uno de nosotros tiene una función. Uh-huh. Cuando la función que realizamos ya no es necesaria o por algún motivo dejo de cumplir con la función que debo cumplir, entonces el espíritu da ese salto para reencarnar y volver o prepararse para de vuelta para la misma función o es porque ya está, ya cumplió con la función que tenía y entonces Exacto, está preparado ya para otra cosa, ¿no? exacto, Y pasa exacto. por ahí. Pero Eh, en cualquier caso, podemos aclarar que es, por mucho que nos duela, es una elección del espíritu. sí, creo que es fundamental eso, ¿no? Que claro, que después cuando lo llevamos a lo personal, es inevitable el impacto de la noticia de un ser El querido, sufrimiento, el sufrimiento, eso es inevitable y no estamos diciendo que no. Pero si le damos esa otra visión, el sufrimiento sí cambia. Porque el sufrimiento es cuando la mente analiza la situación y le crea ese sufrimiento al corazón, ¿no? Sí, al corazón, como guardián de las emociones, ¿no? Entonces, cuando analizo la situación y ay, qué horrible, ay, qué espantoso, ay, pobre, ay, yo, ay, no sé qué, y me quedo en ese, claro, nos disociamos al estar en la mente nos disociamos y aparece ese sufrimiento, ¿no? A mí me gusta mucho decir que la palabra sufrimiento nos da la pista porque sufrimiento. Es una mentira el sufrir, no es necesario. El dolor sí. El dolor no lo puedo evitar, me dolió. Perdí a un ser querido y siento dolor. Claro que sí. Eso es así. sí. Pero
Todo lo otro, ese sufrimiento que le agrego al dolor, es una mentira creada por mi propia mente, por el ego, ¿no? Ahí entramos en el estado del ego, ¿no? Y eso sí es evitable. El dolor no, el dolor lo acepto, lo agradezco, lo que como pueda, también lo trabajo. Sufrimiento está en mis manos, es más fácil manejarlo, ¿no? O no, es más fácil decirlo, pero... Aquí hablan de Okay. COVID y los que al contrario han subido de peso y están sedentarios, entonces retroceden. O sea, que no han pasado el COVID y han subido de peso y están sedentarios. Bueno, pues ahí habrá que ver el mensaje, ¿no? O sea, claro, la gente que se ha quedado en casa, o sea, observar también que mucha gente, pues exacto, al principio del COVID se subió de peso y la gente tenía que estar en casa, pero era por el confinamiento, no era por el COVID. O sea, era por las medidas que se implementaron. En cambio, la gente empezó a contactar, o sea, también lo bueno que trajo es que la gente empezó a conectar consigo mismo, o sea, pensar que también o sea, mucha gente, si escuchar a vuestro alrededor, ha dicho, yo lo he escuchado muchísimo, gracias al COVID he empezado mi camino de autoconocimiento. Sí, yo lo he escuchado mucho y yo lo he vivido que gracias al confinamiento he conectado con otra parte como de herramienta de sanación, ¿no? Y por ejemplo, este instrumento de redes sociales, de poder estar dando esta charla, de hacer terapia online, eh, que yo me negaba totalmente a eso, gracias al confinamiento, eso me hizo ver que decís, a ver, si yo hago una terapia a distancia, con la persona en su casa, sin ni siquiera mirarnos, ni en, yo en mi casa me siento, hago el ritual, envío energía y hago sanación a distancia, ¿cómo no la voy a poder hacer mirándome la cara acá? Claro. Pero digo, pero eso para mí fue y está siendo todavía un aprendizaje, ¿no? Pero a mí me ha abierto la puerta porque he podido llegarle a, y me ha llegado más personas para este intercambio que hacemos cuando hacemos una terapia, ¿no? Ha sido gracias a ese confinamiento también, ¿no? O por Sí. ejemplo el tarot, yo con el tarot me había distanciado y fue el confinamiento el que me hizo retomar las cartas y a ver cómo voy a usarlas yo, no predictivas, porque a mí el tarot predictivo nunca me fue, sino cómo voy a usar el tarot para terapia, para que sea una guía espiritual, para que sirva en la consulta, para que nos dé puertas y nos abra ventanas. Y fue con el confinamiento para mí también eso. Sí, y lo del Pero sedentarismo, mucha gente, yo sé que muchísima gente, justo en el confinamiento, se ha puesto a hacer deporte. Y sí, recuerdo que, por ejemplo, marcas conocidas de deporte y tal, tenían las existencias agotadas, porque la gente se puso a comprar muchísimo material de deporte para poder realizar cosas en casa. uh-huh, O sea sí, que sí. la mayoría de gente, lo de subir peso, sí que ha habido mucha gente, pero luego creo que se ha estabilizado con que era más el estar en casa que no el COVID en sí. Y el sedentarismo también, la gente ha cogido mucha más conciencia de la importancia del movimiento. Yo creo que en realidad lo que trajo es eso, que nos hizo conscientes, no trajo más sedentarismo, porque somos una humanidad en Occidente, ¿no? Porque también hay que diferenciar eso, ¿no? En Occidente somos muy sedentarios. Por Sí, más que se haga deporte, igual somos una sociedad muy sedentaria. De hecho, la mayoría cuando uno ve estadísticas, ¿no? De enfermedad, lo que es la diabetes, lo que son los problemas de corazón, están directamente relacionados a ese sedentarismo que tenemos y a la obesidad, ¿no? Que es sí. eso. Pero ¿qué nos está diciendo? Que no nos estamos moviendo, pero no solamente físicamente, sino que hay un estancamiento también a nivel emocional. Y Sí. eso es importante verlo, porque ahora con esto, cuando se da algo tan masivo como ahora con esto a nivel planetario, ¿no? De humanidad, no importa, aunque no te hayas enfermado de COVID,
es el virus, estás leyendo un mensaje que es para todos. Claro. No tienes que enfermarte para prestarle atención al mensaje. No. Entonces, ¿es por qué? Porque que lo hablábamos así, somos un solo cuerpo, somos un cuerpo de humanidad, cada uno de nosotros son células y hay algunas que se están afectando y nos está afectando a todos, tengas o no tengas COVID, esto está afectando. Y entonces, ¿qué sacamos de esto? Ese mensaje de posibilidad de salto cuántico, posibilidad de que dejar en evidencia que como venimos no, a dónde nos lleva, no. Obviamente volver a lo de antes, tampoco, porque lo de antes nos trajo a esto. Entonces, claro, ya sabemos que lo de antes nos trajo a la situación actual. Entonces, lo de antes no es válido, porque fue lo de antes lo que nos puso en esta situación. Quiere decir que nos está leyendo un mensaje de salto. Hay que dar un salto, hay que dar un cambio. Totalmente. Y yo también añadiría que lo que estamos viendo reflejado en la sociedad es la polaridad y la separación, y justamente lo que se nos pide es lo contrario, la unión. Claro, claro. Porque lo que trajo, la consecuencia es, sí, tomamos conciencia de eso, pero de alguna manera esa división y esa división tan grande entre vacuna y no vacuna, por ejemplo, es evidente. Exacto. Es evidente esa polarización y son dos bandos que tienen mucha fuerza y tienen muchos argumentos los dos bandos. Y no se trata de eso, es al contrario. Tenemos que unirnos. Unir. Pero entonces, y ahí entramos en el 3. No soy ni vacuna ni soy antivacuna. No soy ni vacuna ni antivacuna. Aunque me haya dado la vacuna o aunque haya elegido no dármela, no soy ni vacuna ni antivacuna. Tomo otra opción, que es la de contacto conmigo, con mi unidad. Porque eso de afuera no lo puedo controlar. Eso de afuera me está evidenciando la dualidad que está en mí. Y entonces ahí es donde tengo que buscar la unión conmigo, encontrarme. Me tengo que encontrar. Tengo que unir lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ahí añado pregunta. Claro, estamos diciendo, ¿no? Mensaje, los que os estéis incorporando o lo que los veáis después, estamos hablando de que hay que conectar con ese mensaje. Por eso hoy, ¿no? Le hemos llamado a este live la enfermedad como mensajera. Pero muchísima gente me pregunta, y te pregunta seguramente a ti, vale, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo escucho mi cuerpo? O sea, yo solo escucho, o sea, cuando digo, escucha tu cuerpo, escucha tus emociones, conecta, y me preguntan, ¿cómo lo hago? Pregunta para ti, Alejandra. Te paso la pelota. Hay una cosa que creo que es la primera a tener en cuenta, que para poder escuchar el cuerpo tengo que acallar la mente. Y creo que es fundamental. Cuando llega la mensajera, ¿no? Que cuando hablábamos contigo, yo me la imaginaba como esa, ¿no? Primero la primera emoción fue como la vecina mayor, una señora, una doña que decía, hola, mijita, vengo a decirte que esto que estás haciendo te va para el culo porque mira cómo estás. Y yo decir, ¿y esta vieja qué me dice, no? Y ahí entro. ¿Y esta vieja que viene a decirme a mí que yo y bla, 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 mente? Y me voy, y nos vamos por ahí, ¿no? Y esta enfermedad y me voy en análisis de la mente. Ya. Ahí el mensaje que me traigan no lo estoy escuchando, porque lo estoy juzgando y lo estoy analizando. Entonces, creo que lo primero es acallar la mente y no buscarle una respuesta en la mente, sino aceptarla y sentir dónde siento el dolor, dónde está la traba a nivel físico, y lo siento. Y Guiomar lo decía el otro día, no sé si era en una charla contigo, pero lo tomo porque lo dijo el otro, pero es algo que es fundamental, ¿no? Tengo que entrar en contacto con mi cuerpo, y para escuchar a mi cuerpo tengo que sentirlo. Entonces tengo que sentarme
de una manera cómoda, las El plantas de los reality check. pies, Ujú. en las plantas de los pies, sí, en contacto con pero la espalda recta, porque es importante la espalda derecha, recta pero no rígida. Ay, ay, Cuando me voy a sentar, tengo que soltar cuello, tengo que soltar hombros, tengo que imaginar como que me tiraran de acá, ¿no? Del hilito, conectado con la parte peritoneal, ¿no? Desde ahí, que me tiene ahí, eso tiene que estar recto, pero tiene que estar suelto, flojo, sin rigidez. Ahí toda la energía, primero la energía que va por el canal de la columna, ¿no? Y por toda la espalda empieza a circular sin trabas. Va a tener las trabas del trauma que puedo tener, la fascia tendrá sus cosas, pero ya no es igual. Siento mi cabeza, entonces siento y voy relajando hombros, espalda, llego a la cadera, tengo que sentir mi culo contra la silla, siento mis piernas, siento los pies, hago contacto y me hago presente mi cuerpo, pero no desde la mente. Entonces lo siento y ahí voy a sentir el dolor. Y mm, siento el dolor y lo acepto. Y le mm, pregunto qué mensaje trae. Y a lo mejor no lo entiendo con palabras, pero lo importante es tratar de aceptarlo y lo suelto, lo respiro. Para mí es a través de la respiración, ¿no? En la respiración, el chi universal me viene a través de la respiración, ¿no? En cada inspiración, y es importante inspirar, realizar una pausa y retener expirar. experiencia. Y la parte más importante en la respiración completa es esa pausa. Sí, Porque en la pausa, cuando la respiración obviamente es abdominal, entonces cuando respiro abdominalmente, ¿no? El diafragma baja, el diafragma al bajar entra en contacto con los órganos, ¿no? Riñones, hígado, intestino, vejiga, porque al bajar toca ahí, cuando toca ahí, energéticamente se da un intercambio y es cuando todos le mandan la información al diafragma de las emociones. Y el diafragma, cuando va hacia arriba, que entra en contacto con corazón y pulmones, en realidad le pasa el mensaje energético de las emociones al corazón. Si miramos que tenemos en la caja corazón y pulmones separados por el diafragma y después están todos los demás órganos, ¿no? Y entonces como al principio habíamos dicho que cada órgano tiene una emoción, estos órganos le envían las emociones al corazón, que el corazón es el emperador del reino. Es quien recibe toda la información y la procesa, ¿no? Para dar una respuesta. Y ahí, cuando no le meto mente, la respuesta es de sanación, aunque no desaparezca la enfermedad o el síntoma, ¿no? Aunque no desaparezca, pero está ahí. Es ese mensaje. Y de esa manera, con la respiración puedo ir equilibrando todo esto, ¿no? No se olviden que el corazón, es el fuego, y el fuego es quien se va a encargar de mover todo nuestro organismo, ¿no? Si bien el agua atesora, ¿no? La esencia vital, lo sutil, ¿no? Es el corazón y el que están los riñones, como ese cofre que almacena todo, es el corazón el que va a decidir y va a dar todos esos movimientos a partir de la información que le llega, ¿no? Y ahí se crea el eje agua-fuego, que es el eje de la vida. Porque energéticamente agua y fuego son exactamente lo mismo, manifestándose diferente, ¿no? Entonces, yo así como respuesta accesible a todos, para escuchar a la enfermedad, contactar con el cuerpo, con esto, hasta es un ejercicio bonito, ¿no? Así, escucho, escucho. Y no lo traduzco porque el lenguaje que utiliza no es el lenguaje de la mente. La enfermedad no nos trae un lenguaje que es este de la palabra, ¿no? Después sí se puede expresar, pero en principio no. Y ahí entra al alinearnos así, entonces podemos entrar en contacto con el mensaje de manera intuitiva. Y la intuición no pasa por la razón. Aunque el mensaje puede llegar, después lo puedo llevar a la mente, pero lo conecto de manera diferente, ¿no? Que se cuenta de manera así muy bonita, muy romántica,
y que el que está padeciendo y sufriendo, a veces hacer este ejercicio no es fácil, pero es posible. Eso es lo importante que creo yo, el posible. Tener en cuenta de que estamos en un camino de lo siempre posible. Todo es posible, ¿no? Y es posible entrar en otro estado de pasar bien, porque hemos venido a la vida para disfrutarla, ¿no? La vida es, los primeros capítulos, la vida es una fiesta y la divinidad creó esta fiesta y nos invitó a esta fiesta, ¿no? De júbilo y llegaremos como lleguemos, pero con la mejor sonrisa y llegaremos con la pata coja y llegaremos con el dolor acá y llegaremos, pero si voy con la sonrisa y con la alegría de estar vivo, entonces todo eso pasa a otro plano. Y se irá resolviendo, o daremos el salto cuántico para cumplir otra función, pero no importa si tenemos ese concepto de eternidad además. Exacto, muy bien. Fantástico, estoy expandiendo y escuchándote porque es que me encanta, me encanta. Y ahora comentaré una cosa porque justo lo que tú comentas es una técnica, ya solo esa técnica de observación también es de sanación. Ahora entraremos un momentito, nos vamos a alargar un poquito más, pero bueno, aquí nos preguntan qué mensaje con el vitíligo. El vitíligo, que para los que estáis escuchando son esas manchas blancas, o sea, la falta de pigmentación, ¿vale? Yo lo he estado mirando a nivel del Dr. Hammer, biodescodificación y constelaciones familiares. Y es un tema relacionado, bueno, la piel es un tema muy relacionado con la madre y esa falta de pigmentación es ese rechazo al sol, o sea, rechazo a la energía de vida. Y lo que hace es que la persona que tiene vitíligo es como que rechaza una parte y por lo tanto para mí es una, o sea, para el tema a nivel constelación sistémico es fidelidad a un ancestro excluido. ¿Vale? Entonces habría que ver en cada caso, normalmente, o sea, una cosa así aconsejo constelarla o aconsejo mirarlo con profesionales, pero el vitíligo tiene mucho que ver, o sea, piel, falta de pigmentación, o sea, rechazo a la parte esta solar y exclusión. Desde el punto de vista energético, la piel está relacionada con la energía de los pulmones. Y la energía de los pulmones es con la conexión con la fuente de vida. Si no respiro, no vivo. Entonces, uniéndolo, ¿no? Haciendo como es un aportecito más, que también tiene que ver con esa energía de inspiro, ¿no? De respiro, ¿no? Si no respiro, y entonces todo lo que tenga que ver con la energía de los pulmones y con la respiración tiene que ver con eso de la conexión con la fuente de vida, ¿no? Y con la divinidad también. Sí. Y a nivel sistémico mucho con la madre, ¿no? Por ejemplo, la gente que fuma y no puede dejar de fumar es como una especie de no aceptar la vida que nos dio la madre. O sea, es un rechazo, seguramente a nivel inconsciente, pensar que muchas veces no nos damos cuenta, es a nivel inconsciente, ¿no? Y puede ser la madre o puede ser la línea femenina, ¿no? Porque como que la madre nos trae un dolor, lo que comentábamos del útero, ¿no? O sea, son temas ancestrales, ¿no? Es toda esta historia que tenemos de víctima perpetrador. Entonces, traemos toda una información ancestral y a nivel inconsciente nos podemos sentir víctimas identificadas con mamá y con todas aquellas mujeres que fueron víctimas y tenemos un rechazo. Y el sistema lo que está pidiéndote es que observes esa situación para no perpetuarla. De eso se trata. Porque caemos en la víctima, ¿no? La tendemos a perpetuar. Entonces, si no nos dieran el mensaje, estaríamos manteniendo esa fidelidad, pero así a rajatabla, ¿no? Entonces, tiene que llegar el mensaje. Y el mensaje es el que nos da esa posibilidad de la resolución, ¿no? En la medida que lo trabajamos, aparece ahí, como volvemos a lo que hablábamos al principio, resolución del problema, ¿no?
Sí, sí. Y pero al tiene que final, aparecer. exacto, y al final esa resolución a nivel sistémico suele ser sobre todo la reconciliación. Mm. O sea, porque ¿qué ocurre? La víctima al final siempre busca justicia, pero la Y se justicia en realidad es venganza. Entonces se convierte en perpetrador. Y al final lo que se trata es unir esos polos opuestos y reconciliar. Y no ponerse de un lado o del otro de la balanza, sino buscar equilibrio, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí alguien Mira, más yo, hablando del útero, los miomas uterinos. Contesta tú primero y luego contesto yo a nivel sistémico. vale. A nivel energético, los miomas, el útero está relacionado con pertenece al reino mutante del agua. Además de este ciclo de generar que el agua, la madera, el fuego y así como decíamos, hay otro ciclo que es de equilibrio interno. Y entonces la tierra, que está el vaso y el estómago en la tierra, equilibra, o hay otros que le llaman de control, ¿no? Controla al agua. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el agua está debilitada por esto que veníamos diciendo, los miedos, la forma de vida que tenemos y eso, la tierra crece. Porque si yo tengo que ejercer presión hacia ahí y el otro no me ejerce ninguna resistencia, abuso, invado. Entonces, es la humedad, cada uno de esos reinos tiene una energía, ¿no? La humedad invade, la humedad de la tierra invade a la energía del agua y crea los miomas. Eso es a nivel energético. Claro, después ya lo vamos a nivel emocional. Entonces, en estos dos reinos, la emoción del agua, decíamos que es la alerta, y eso, sobre todo, es importante tener puesto la responsabilidad con la vida. Tendemos a tener un exceso de responsabilidad con lo social, lo cultural, lo familiar, ¿no? Y no es esa la responsabilidad que se nos está pidiendo. La responsabilidad es con la vida. Entonces, hacer lo que no me gusta no es ser responsable. Levantarme todos los días a las 5 de la mañana para ir a un trabajo que no me gusta, pero llegar puntual, no es ser responsable, porque estoy yendo en contra de lo que me hace feliz, ¿no? Entonces, tenemos ese exceso de responsabilidad o los miedos y estamos hablando del útero. Entonces, el miedo es inevitable como mujeres. Es algo que además viene ya en nuestro, así como la culpa, el miedo también está en el mensaje que recibimos en nuestro código genético, ¿no? Y entonces eso está debilitado y tiene mucho que ver con la energía de la madre también, ¿no? Y con tu energía en cuanto a la valorización que te haces a ti misma, pero que parte en función de la valorización que te han hecho, ¿no? Entonces hay Sí. una relación ahí muy directa y de cómo se vive la sexualidad, ¿no? Digo diferentes porque ahí era lo que decíamos, el mensaje, la manifestación es la misma, miomas uterinos, pero después la vivencia de cada mujer es diferente, ¿no? Y entonces una mujer puede tener miomas uterinos porque ha sufrido abusos y entonces aparece esa invasión, esa humedad, porque eso está muy debilitado, o puede tener esos miomas uterinos porque ya viene con una energía ancestral De- debilitada por de- los abusos quizás, claro, de antes de que ella naciera. Y ya nació con esa debilidad y con eso, que ¿para qué aparece? Porque es la posibilidad de la resolución de ese conflicto. sí, a nivel sistémico, los miomas suelen representar, o sea, todo el tema uterino, pues ahí hay mucho abuso, sobre todo estamos hablando de abuso sexual. Y los miomas suelen representar abortos provocados o pérdidas. Entonces es como la representación, ¿no? de que hubieron muchos bebés no nacidos. Entonces, y a veces incluso la identificación, a veces claro, te identificas con alguien que tuvo esos abortos o esas pérdidas. Y aquí Guiomar nos puntualiza, ¿no? Sanar perpetúa el problema, bueno, en el sentido de erradicar, y se trata de ver, aceptar, comprender y soltar, claro. Porque aquí, mira, aquí pues voy a añadir un tema de que comenta Hammer y se comenta también en las constelaciones, de que la enfermedad es bifásica y que tiene la parte principal, que es la aparición del síntoma,
Y luego la resolución del conflicto. En la resolución del conflicto es cuando después de tener una enfermedad viene la fase del cansancio, ¿no? O sea, si miramos incluso bien, ¿no? El cansancio, la fiebre, un virus, ¿no? O sea, suele pasar, ¿no? Tienes como una, o sea, un síntoma, pero después viene la fase de recuperación, pero ambas son muy importantes porque la fase de recuperación es donde tienes que hacer este proceso que nos comenta Guiomar, ¿no? Es cuando tenemos que darnos cuenta de todo eso que ha pasado, que por qué ha pasado, o sea, o el para qué, más que el por qué, me gusta el para qué. A mí también, ¿no? a mí el por qué, yo el por qué se lo dejo a la divinidad, el para Exacto. qué es el nuestro. ¿Por qué? No, pero el para qué, o sea, ¿cuál es el mensaje para mí? No porque me pasa a mí, no, el para qué. O sea, ¿qué mensaje tengo? ¿Qué mensaje me da la mensajera vecina para que yo lo aplique en mi vida y haga lo que sea, ¿no? Entonces, en esa fase de resolución del conflicto, que es muy delicada, porque si no conseguimos hacer ese proceso es cuando lo vamos a perpetuar. Claro. O es cuando realmente va a acabar mal. O sea, bueno, va a acabar mal, corrijo, va a tener un resultado sí. no deseado, va a tener un resultado que a lo mejor tú... Que no es lo que esperamos. ¿Vale? Vale, las memorias celulares pueden provocar enfermedades. Bueno, claro, la memoria celular es esa información ancestral que si no consigue soltar, pues va a generar un síntoma. ¿Vale? Ella pregunta si es bueno hablarle a los ancestros y devolverles ese sufrimiento, como que no me pertenece, ¿no? Entonces, bueno, te lo devuelvo. A nivel de prevención, o sea, a ver, para mí se trata, o sea, no se trata ahora de hacer 50.000 cosas, no, porque eso es como control, es querer controlar que no me pase nada, ¿no? No, es, si aparece un síntoma, cualquier cosa, observarlo. O lo que hablamos, ¿no? No sentirte culpable o no sentir porque que esa... a ver, ¿cómo decirlo? Si tú llevas una vida sana y además conectas mucho con la alegría y con el disfrute, gran mensaje, y buscas esa armonía, a la que haya algo no armónico lo observas. Claro. Pero estar todo el rato en prevención observando a los ancestros tampoco es la solución. Se trata de vivir tu vida y en el momento que aparezca algo, pues, uy, vale, ¿qué me está queriendo decir? Pero no hace falta estar claro, porque, todo el rato, o sea, yo no estoy, yo que me dedico a esto, no estoy todo el rato hablando con los ancestros, sino que les digo, bueno, cuando tengáis algo ya apareceréis. Claro, y entonces ahí aparece, cuando aparece ese síntoma, porque te están diciendo algo, ¿no? Aparece esa memoria celular, ¿no? Es ese dolor que te aparece aquí, eso que te viene ya, una situación y tú dices, ¿ah? ¿Y esta situación? ¿Por qué a partir de eso me empezó a molestar aquí el hombro? Y, ¿no? Me molestó el hombro. Pues, no tengo ni por qué saber, porque eso es control. Querer saber qué es lo que le pasó a mi ancestro para que yo ahora lo viva como dolor en el hombro. No importa. Dejémoslo. Concéntrate en el dolor del hombro y entonces respirar, conectar, visualizarlo y soltarlo. Ay. Creo que tenemos que, cuando empezamos, ¿no?, en todo este proceso de pasar de no prestarle atención a nada y empezamos ahora a prestarle atención, ¿no?, a nuestro cuerpo y a todo eso, la alerta está en no caer en la obsesión y en el control. Ay. Entonces, aceptarlo y trabajarlo desde mí. Yo me acuerdo, antes de enfermarme, lo que me enseñó el COVID, por ejemplo, que hablábamos, ¿no?, era que yo me había disociado a partir del dolor de muchas personas en torno a mí, ¿no?, y de mi propio dolor, ¿no?, pero que me había disociado y pobrecito este y pobrecito el otro, y qué va a pasar de aquel, y entonces, claro, estaba disociada, y aparece el COVID y me trajo a esto, decís, y a ver, ¿no?, que lo que me da pena de esta persona que está viviendo esto, porque ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Qué me recuerda a mí de mi vivencia de vida, de mi historia de vida? Y esto otro, ¿qué es lo que me está recordando? Y entonces es tratar de encontrar qué es lo que te recuerda
para soltarlo y ya está. Y si no puedo hacerlo, lo suelto porque ya aparecerá en otro momento y no me lo quedo ahí rumiando, ¿no? Porque no tenemos 3 estómagos, tenemos uno solo. Y entonces ahí aparecen los problemas estomacales. Claro, no digerimos las situaciones y las rumiamos, ¿no? Y les damos vueltas y vueltas. Entonces ahí enfermamos del estómago. No, así. Y lo importante es la alerta, porque volvemos a disociarnos, ¿no? Porque estamos en un camino. Yo digo, el camino del héroe, me gusta mucho que nos quedamos con la idea del héroe, pero el héroe antes de llegar a eso vino viviendo un montón de situaciones. Es eso, ¿no? No nos importa llegar a ser héroes, es vivir en la alegría y el disfrute. Y entonces cuando aparece el dolor, lo tengo que agradecer y aceptar y no perder esa conexión. Y cuando la pierdo, porque la voy a perder, yo la pierdo, no sé el resto, ¿no? Pero a mí me pasa de que por momentos la pierdo y ahí siempre aparece algún mensaje que me dice, hey, digo, ya, me había desconectado. Sí, Ay, gracias. Entonces siempre te llega una palabra, una película, un dolor, y es el que te conecta, te reconecta, ¿no? Es reconectarnos con nosotros mismos. y hay que entender que Entonces, es que la vida es una fase ondulatoria. Y hay que pasar por todos esos procesos. Es que nos queremos, o sea, ¿no? Es esa fase, la fase que va hacia abajo, nos la queremos, ¿no? Estamos como no querer como pasarla. no quererla, claro. Y es lo que nos va a ayudar Pero a crecer un escalón más, ¿no? O sea, el crecimiento personal o espiritual, como lo queramos llamar, hace así, pero va a través de esos. O sea, el crecimiento en la vida es así. claro, es que no es una recta, No, es ondulatoria y en ese ondulatorio sí voy creciendo, pero pero en hacia el crecer abajo. voy teniendo, Claro, claro, claro. Por eso hay claro. que agradecer que cuando bajas es cuando o sea, si todos viviéramos en un mundo perfecto, en un mundo no sé qué, en un mundo todo perfecto, no tendríamos la curiosidad de avanzar. Nos estancaríamos, nos quedaríamos, entonces sí que seríamos sedentarios y Totalmente. claro, es que el conflicto lo que hace es que busques una solución, es el que te mueve. La emoción te mueve, te moveré. Claro, es movimiento. La vida es movimiento. Y Movimiento, cambio, transformación y mutación. Eso ay, tenemos que tenerlo presente. Entonces, sí, cuando no nos pasa nada, es cuando estamos en ese dos, porque es el dos, ¿no? Pero no es ahí, cuando estamos ahí, no estamos evolucionando, no estamos aprendiendo, no estamos viviendo. Es en ese movimiento para poder llegar a ese tres, ¿no? El Tao, siempre volvemos ay, a ese movimiento del Tao, pero lo importante es esa del yin y del yang. sinuosidad, Yin claro, de y eso. yang. Y es así, Genial. y son procesos, y el escucharlo creo fundamental, pararle a la mente, soltar esa idea que nos han vendido de la felicidad. Creo que la idea de la felicidad que el sistema nos ha metido ha sido un logro para el sistema, porque como no existe, ha creado esa búsqueda constante desde la carencia. Y la búsqueda fuera en vez de entender que está Y dentro. la búsqueda afuera, entonces como quiero obtener esa felicidad, el consumo, afuera, 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 y como no lo consigo nunca, desde afuera, siguen variando la propuesta de la felicidad y la sigo buscando para consumirla, cuando en realidad se trata y que me parece que es clave esa de la alegría, ¿no? La alegría de vivir. La alegría de vivir es suave, es sutil. No es estar todo el día, ja, 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 ni de fiesta, no, es otra cosa. Es algo que está muy adentro y que por momentos nos desconectamos, ¿no? Y que por momentos, y ahí hay que buscarla otra vez, es esa alegría de estar vivo. Y a veces las enfermedades son ese mensaje y nos recuerdan que nos estamos desconectando, ¿no? Mm, Eh, ay, genial. Muy bien, aquí alguien nos dice gracias por vuestra sabiduría, gracias también, chica rupestre. Y bueno, vamos a ir acabando porque llevamos ya una hora y cuarto
y me sabe mal porque, bueno, yo seguiría hablando aquí un montón de rato porque me encanta Alejandra. De verdad, La verdad, muchísimas de verdad, gracias. Me ha encantado, se me ha pasado rapidísimo porque es lo que pasa. muchas. Bueno, y tú que eres Piscis, y yo sé que Piscis, bueno, ya veis, Habrán visto. cristianas, aquí cristianas en el agua flotando. Suerte que Sí, también sí, Guiomar sí. de vez en cuando nos pone ahí una frase para que vayamos un poco más a tierra. Y yo me mantuve consciente de mis pies en la tierra para no. Para no volarnos, ¿no? Para no volarnos. Bueno, Bueno, pues mil gracias, Laura, me encantó. La verdad que cuando hablar contigo, bueno, ya nos juntaremos para un gran abrazo, ah, seguro. sí, 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 qué ilusión, qué ilusión. Y Y tanto, pues agradecida y repetimos en otra ocasión, porque es que da para mucho, es que esto es, sí, da para mucho, o sea sí, que intentaremos continuar porque hay aún más cosas, pero esperamos que con lo que hemos dicho hoy hayáis conectado con esa esencia y con esa sencillez y me ha encantado el ejercicio que nos has comentado, Alejandra, que realmente además es sanación pura, la respiración es sanación. O mm, sea, que de verdad. Y que os toméis el tiempo para escuchar el cuerpo a esta mensajera, a esta vecina que a veces no nos gusta, pero a lo mejor nos está trayendo un mensaje interesante para nosotros y que aprendamos a ver la enfermedad no como algo malo, sino como una mensajera, que a veces da un poco por ahí, pero bueno. claro, ese es el mensaje. Y no me lo podría haber dado en otro momento. Y vamos a pedirle, Llegó vamos a en el pedirle, momento justo. exacto, que sea suave, placentera y ya está, Así. ¿vale? Bueno, Bueno, muchísimas gracias y ya sabéis, si queréis abrazo. contactar a Alejandra, su perfil es Sisu Ruibal, lo vais a ver y seguirla porque ya sabéis que hace también terapias online a distancia y físicamente en Javia. Javier. Bueno, un placer y Abrazo grande y gracias a todos los que nos han acompañado también. Y bueno, ya nos juntaremos. eso. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.